Hola, mis estimados amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente nos volvemos a comunicar por este medio para compartir nuevamente conocimientos en el área de ciencias morfológicas. Hoy nos va a tocar hablar de un tema muy importante, músculos cutáneos de la cara y nervio facial. Vamos a hacer un análisis morfofuncional y vamos a hacer también análisis clínico desde un punto de vista anatómico, para que vean cuán importante es conocer estas estructuras anatómicas. Como siempre, su humilde servidor, el doctor Marcelino Martín Mendoza Coronel. Bien, vayamos al tema. Hablaremos de los músculos faciales. Los músculos faciales, o en este caso de la mímica facial, o también conocidos como músculos cutáneos, tienen unas características muy comunes en este caso. Para hablar de los músculos faciales tenemos que tomar en cuenta que tienen una inserción móvil o cutánea, como ustedes están apreciando en la pantalla, ¿sí? Y están inervados por el séptimo par craneal o nervio facial y están agrupados alrededor de los orificios de la cara. Pero algo más en particular, al decir que tiene una inserción móvil o cutánea, es la que va a mover la piel para que ayude a hacer los gestos. Pero a la vez también yo tendría que añadir algo en particular. Tiene una inserción fija o ósea. Gracias a esa inserción fija o ósea es que el músculo tiene un punto de apoyo fijo para que pueda mover la parte cutánea. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos de los músculos faciales, tenemos que tomar en cuenta que existen cuatro grupos musculares, los cuales van a estar centrados en relación a los orificios naturales que tenemos en la cara. Vamos a describir los músculos de los párpados y las cejas, los músculos del pabellón de la oreja, los músculos de la nariz y los músculos de los labios, y ahí se sumaría un músculo en particular que es el músculo que rodea y envuelve a los músculos del cuello, que es el platisma. Este músculo en particular es un músculo plano y ancho que se inicia a nivel de la cintura escapular y puede llegar a cubrir a los músculos faciales hasta la mitad de la cara, podríamos decir. Entonces, veamos cómo están estructurados nuestros músculos, ¿de acuerdo? En este caso, antes de hablar de la clasificación de todos estos cuatro grupos musculares, hay algo que tomar en cuenta de los músculos labiales. En este caso, los músculos del labio se van a dividir en dos grupos grandes, los dilatadores y los constrictores. Los dilatadores a la vez se van a dividir en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo va a tener estos músculos y están colocados en orden de arriba hacia abajo, como ustedes pueden ver, el elevador del ángulo de la boca, o también llamado músculo canino, el bucinador, el depresor del labio inferior, o también llamado triangular de los labios, los músculos, el depresor del labio inferior no es el triángulo de los labios, es el depresor simplemente del labio inferior. Luego tenemos los músculos mentonianos o de la borla del mentón. Luego, cubriendo este plano profundo, tenemos al plano superficial, que están conformados por estos músculos también que estamos viendo, el elevador del labio superior y del ala de la nariz, el elevador simple del labio superior, los cigomáticos mayor y menor, el risorio, el depresor del ángulo de la boca. He aquí es lo que les decía anteriormente, el músculo triangular o depresor del ángulo de la boca. Y por último tenemos al platisma, como les indicaba. ¿Listo? Este músculo viene desde la cintura escapular y llega a cubrir a los músculos faciales hasta inclusive la mitad de la cara, sus fascículos pueden llegar. ¿Sí? Entonces, a tomar en cuenta estos dos planos principales de los músculos de los labios, que se dividen en dos planos. Estamos hablando de los dilatadores, que se dividen en un plano profundo y un plano superficial, y los constrictores, que son entre uno a dos músculos, pero que resultan del entrecruzamiento de diferentes fascículos musculares que están localizados en la cara. Bien, entraremos a lo que es los músculos en particular. En este caso vamos a hablar primero del primer grupo, los músculos de los párpados y de las cejas. Pero para empezar tenemos que conocer esto que es la cabeza ósea, y en este caso estamos viendo el macizo facial, y hay que saber reconocer las estructuras óseas que están presentes en esta imagen. Como pueden ver, aquí tenemos la cavidad orbitaria izquierda y derecha, ¿sí? Aquí tenemos los huesos nasales,
Y aquí tenemos la región del pómulo, ¿sí? O región geniana se llama esta región. Entre las fosas nasales y la región geniana derecha o izquierda, esta es la región geniana derecha, esta es la región geniana izquierda, se encuentra este surco, el surco nasogeniano, así se llama, surco nasogeniano. Y aquí se lo puede ver perfectamente en esta imagen. Esta es la nariz y aquí está la región geniana y este es el surco nasogeniano. Más abajo sería el surco nasolabial, que es todito este segmento, ¿no? Surco nasolabial. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más podemos reconocer? Miren bien, acá tenemos la fosita canina derecha, la fosita canina izquierda, las eminencias alveolares, donde sobresale la eminencia del canino y aquí también del canino. ¿De acuerdo? Las fosas nasales derecha e izquierda, y estas estructuras de color azul como anillitos representan las narinas, el orificio de las fosas nasales anteriores. ¿Listo? Bien, y aquí vemos los cartílagos de la nariz, los cartílagos laterales, los cartílagos alares. ¿De acuerdo? Bien, entonces los músculos de los párpados y de las cejas van a estar conformados por un músculo principal y grande, que es un músculo digástrico, es el músculo occipito frontal. Este músculo se va a originar en la nuca, en la línea nucal superior, luego se va a continuar con una aponeurosis, o también conocida como gálea aponeurótica. Y esta gálea aponeurótica, o centro tendinoso, también se va a volver a continuar con otro músculo, que es el músculo frontal. Si analizamos, tenemos un músculo por detrás en la región occipital, es el músculo occipital, y el que está aquí adelante en la frente es el músculo frontal. Ambos músculos están unidos por esta aponeurosis o centro tendinoso, que es la gálea aponeurótica. En sí, el músculo occipito frontal llega a ser un músculo digástrico en la clasificación de los músculos. ¿Por qué? Porque contiene un tendón intermedio entre una cabeza muscular, que es el músculo frontal, y otra cabeza que es occipital. ¿Me entienden? Y esta gálea aponeurótica, como ustedes pueden ver, se encuentra en la calota, revistiendo en su mayor parte, abarca todas las regiones temporales, inclusive puede llegar a la región maseterina. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la gálea aponeurótica. Entonces, el músculo occipito frontal, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en los arcos superciliares. A esa altura va a terminar, pero en la piel, específicamente en el tejido celular subcutáneo de la piel de las cejas. A esa altura termina este músculo occipito frontal. ¿Sí? Luego tenemos otro músculo de los párpados y de las cejas, que es el músculo prócer. Este músculo prócer o piramidal nace de la parte inferior, ¿sí?, de los huesos nasales, ¿sí?, y del cartílago lateral de la nariz, y luego va a ascender, como ustedes están viendo, hacia la línea media para entremezclarse con los fascículos musculares del músculo frontal. Este músculo, si toma su punto fijo en la nariz, va a tirar la piel del entrecejo hacia abajo. ¿De acuerdo? Luego tenemos otros músculos que son los corrugadores de la ceja o superciliares, como ustedes están viendo. Estos corrugadores de la ceja o superciliares se originan como punto fijo en la extremidad medial de los arcos superciliares, o sea, acá, ¿no? Entonces, ¿de dónde se parte? De este segmento, de este extremo medial del arco superciliar. Y el extremo lateral va a terminar en los 2/3 mediales de la piel de la ceja y se va a entremezclar con las fibras del músculo frontal. Este músculo lo que hace cuando se contrae y toma su punto fijo en esta extremidad medial del arco superciliar es o va a hacer que la ceja se eleve hacia arriba y medialmente y la cola de la ceja descienda inferior y medialmente. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro músculo muy importante que va a cubrir de cierta manera al músculo corrugador de la ceja o superciliar y también va a cubrir en parte a estos músculos piramidales o próceres. En este caso estaríamos hablando del orbicular de los párpados. Este orbicular de los párpados va a rodear todo lo que es el marco de ambas cavidades orbitarias y estos músculos son concéntricos, ¿sí? Concéntricos, y van a estar insertados en una membrana fibroelástica que corresponde a los párpados superior e inferior.
¿De acuerdo? Y como les decía, va a cubrir tanto en parte al músculo piramidal o prócer y al superciliar. Se van a entremezclar con las fibras del músculo frontal. Esos serían los músculos de los párpados y de las cejas. Luego hablaremos en este caso de los músculos de la nariz. En este caso, los músculos de la nariz tenemos los músculos nasales y el músculo nasal se va a dividir en dos porciones, en una porción transversa y una porción alar. Como ustedes pueden ver, la porción transversa nace del dorso de la nariz, ¿sí? Como ustedes pueden ver, miren, nuevamente nace del dorso de la nariz y en este caso de ambos lados, derecho e izquierdo. Luego desciende por el surco nasolabial, ¿sí? Y se adhiere al reborde posterior de la narina, que es esta, y luego sus fascículos llegan inclusive hasta llegar a confundirse con los fascículos de un músculo, que es el músculo mirtiforme o depresor del tabique nasal, ¿no? Nuevamente es ahí donde nace este músculo. Luego tenemos la porción alar. La porción alar, como ustedes están viendo, están adheridos e insertados en el ala cartilaginosa de la nariz. Luego también se dirigen hacia atrás, como ustedes están viendo, y también van a recorrer el surco nasolabial y se van a insertar en el reborde de la narina. De tal manera, cuando toman su punto fijo en la parte cartilaginosa u ósea, van a dilatar las narinas, ambos fascículos, la porción transversa y la porción alar de este músculo. ¿De acuerdo? Entonces dilatan las narinas. Y luego tenemos el tercer músculo de la nariz, que es el músculo mirtiforme o músculo depresor del tabique nasal. Como ustedes están viendo, son dos, derecho e izquierdo. Este músculo mirtiforme se origina de la parte inferior de la fosita incisiva. Esta es la fosita incisiva derecha y la izquierda. Nace de la parte inferior de la fosita incisiva, ¿sí? Y de las eminencias alveolares de los incisivos. Y luego estos ascienden y se van a dirigir, como ustedes están viendo, a los rebordes posteriores de la narina y también al tabique, a la piel del subtabique. Entonces, ¿qué van a hacer cuando toman su punto fijo en la parte ósea? Cuando toman su punto fijo aquí abajo, se contrae este músculo y lo que va a hacer es descender primero el tabique nasal y va a estrechar la narina. Entonces, su mecanismo de acción de este músculo es estrechar las narinas y descender el tabique nasal. ¿De acuerdo? Bien, esos son los músculos de la nariz. Luego, en este caso, hablaremos ahora de los músculos de la cavidad bucal o de los labios. Los músculos de los labios, como les decía, son músculos que se dividen en dilatadores y constrictores. En este caso, voy a permitir hablar de los músculos del labio, en este caso del orbicular de los labios. Los músculos de los labios se dividen en orbiculares y compresores. En este caso les estoy mostrando el orbicular. El músculo orbicular de los labios es un músculo que tiene una porción marginal, que estoy señalando con el cursor en este momento, esa es la porción marginal, y una porción central, que corresponde netamente al borde libre de los labios, el labio superior y el labio inferior que ven acá. Esta porción marginal del orbicular de los labios resulta del entrecruzamiento de varios fascículos musculares que vienen en todo sentido, ¿no? De todos los músculos que vienen, en este caso, de la cara, ¿sí? O sea, de todos los músculos que van a terminar en los labios. De eso resulta la porción marginal. Y la porción central del músculo orbicular, o sea, la porción libre, vienen de los músculos incisivos que se insertan en las eminencias incisivas alveolares, ¿de acuerdo? Superior e inferior, ¿sí? Y luego vamos a hablar después del compresor de los labios, que es un músculo que nace como fibras en sentido anteroposterior y están bien desarrollados durante la etapa de la lactancia. ¿Para qué? Para succionar la leche. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, en este caso estamos hablando del orbicular de los labios, que tiene una porción marginal, que es esto, ¿no? Y que resulta del entrecruzamiento de varios fascículos musculares que vienen de distintos segmentos de la cara, y una porción central de músculo orbicular que forma el borde libre de los labios. Bien, en este caso hablaremos de los músculos dilatadores de los labios. Les decía que se dividen en dilatadores y constrictores.
constrictores. Los dilatadores a la vez se dividen, les decía, en dos planos, en un plano profundo y un plano superficial. Iremos de arriba hacia abajo del plano profundo, estaremos hablando del plano profundo. Y en este caso, el primer músculo en aparecer en este caso es el músculo canino o elevador del ángulo de la boca. Como ustedes pueden ver, miren bien dónde se originan, en las fosas caninas. Y estos van a descender, van a ir a la comisura labial derecha e izquierda y sus fascículos musculares van a perderse a lo largo del labio inferior. ¿Qué es lo que hacen estos músculos caninos o elevadores del ángulo de la boca? Como indica, elevan el ángulo de la boca hacia arriba, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacen los caninos, ¿de acuerdo? O elevadores del ángulo de la boca. Estamos hablando del plano profundo de los músculos de los labios. Luego tenemos a otro músculo que nace en la parte media y es el bucinador. Como ustedes están viendo, miren bien cómo aparece, son los bucinadores, derecho e izquierdo, ¿de acuerdo? Estos músculos bucinadores nacen del borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, donde están viendo, nacen del reborde alveolar superior y del reborde alveolar inferior, de los últimos molares, ¿de acuerdo? Y sus fascículos, miren bien, este es un fascículo superior, este es un fascículo inferior. El fascículo superior va a ir al labio inferior, ahí se va a entremezclar sus fibras. El fascículo inferior va a ir al labio superior, ahí se van a entremezclar sus fibras. ¿Qué mecanismo de acción tiene este músculo bucinador? Este músculo bucinador, o también conocido como músculo de los trompetistas o de la acción de silbar, va a tirar, ¿sí?, la comisura labial hacia afuera. La comisura labial lo va a jalar hacia afuera, de tal manera que estira la boca, ¿de acuerdo? Y su mecanismo de acción ayuda a que el contenido en el vestíbulo bucal sea vaciado a la cavidad bucal propiamente dicha, cuando se contrae este músculo. Entonces, en otras palabras, este músculo ayuda a soplar, ¿de acuerdo? Ayuda a soplar, los bucinadores, derecho e izquierdo. Luego tenemos otro músculo, que es el músculo depresor del labio inferior, ¿no? Este músculo es de forma cuadrangular, como ustedes están viendo, ¿sí? Y se origina de la línea oblicua de la mandíbula. Esta es la línea oblicua de la mandíbula, de su tercio medial, tanto derecho como izquierdo. Ascienden los fascículos musculares y se van a perder en la epidermis de la piel del labio inferior. ¿Y qué es lo que van a hacer estos músculos como mecanismo de acción? Lo que van a hacer es contraer y jalar el labio hacia abajo, en este sentido, hacia abajo. Por eso se llaman depresor del labio inferior. ¿Listo? Luego tenemos otro músculo, los músculos de la borla del mentón o de la barba. Estos músculos, que son dos también, derecho e izquierdo, como están viendo, su origen parte de las eminencias alveolares incisivas y caninas. Ambos descienden en dirección a la borla del mentón y se unen en la línea media. Estos músculos, cuando toman su punto fijo acá en las eminencias alveolares, van a jalar el mentón hacia arriba, van a arrugar el mentón, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacen los músculos de la borla del mentón o de la barba. Entonces, a no olvidarse, los músculos dilatadores es lo que estamos hablando en este momento, dilatadores de los labios, que se dividen en un plano profundo y un plano superficial. En este momento hemos mostrado al plano profundo. Este es el músculo canino, derecho e izquierdo. Este es el músculo bucinador. Este es el músculo depresor del labio inferior. Y estos son los músculos de la borla del mentón o de la barba. Entonces, estos son músculos del plano profundo y dilatadores. Ahora veremos el plano superficial. En el plano superficial vamos a tener, en este caso, en orden también yendo de arriba hacia abajo, a este músculo, al que le están viendo ahora. Este es el músculo elevador del labio superior. Este músculo elevador del labio superior, como ustedes están viendo, tiene su origen en el reborde medial e inferior de la cavidad orbitaria.
¿sí? Entonces, ¿cuál es el reborde inferior? Aquí está. Este es el reborde inferior de la cavidad orbitaria y su parte medial. De ahí está originándose este músculo que es el depresor del labio inferior. Como ustedes pueden ver, descienden sus fascículos musculares y van a ir al labio superior, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace este? Jala al labio superior hacia arriba. Por eso es el elevador del labio superior, tanto derecho como izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces sus fibras musculares van a entremezclarse con el labio superior. Luego tenemos al elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este músculo se sobrepone al elevador del labio superior, como ustedes están viendo, ¿sí? Se sobrepone. ¿Y de dónde nace? Miren bien, nace de ahí arriba, como ustedes están viendo, de ese punto de origen. ¿Y cuál es ese punto de origen? Es este, acá, en la cara externa de la apófisis frontal del maxilar. A ese nivel se inserta este músculo, el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. O sea, este músculo al nacer en este segmento que estamos mencionando o señalando, que es la cara externa o lateral de la apófisis frontal del maxilar, desciende y deja fascículos en el ala de la nariz y luego desciende en forma de abanico y se entremezcla con los fascículos musculares del labio superior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando se contrae este músculo y toma su punto fijo, lo que va a hacer es, primero, dilatar la narina y elevar el labio superior. Este músculo desciende por el surco nasogeniano, luego por el surco nasolabial también. ¿De acuerdo? Entonces, estos músculos, cuando toman su punto fijo en la rama ascendente de la mandíbula, dilatan las narinas y elevan el labio superior. Por eso se llaman elevadores del labio superior o dilatador del labio superior y del ala de la nariz. ¿De acuerdo? Elevador del labio superior y del ala de la nariz. Luego tenemos otro músculo, al cigomático menor. Como ustedes pueden ver, este músculo cigomático menor nace de la cara externa del hueso cigomático y se entremezcla sus fibras musculares con el orbicular. Este músculo, como ustedes están viendo, desciende, ¿sí?, al labio superior, cerca de la comisura labial, y ahí se entremezcla sus fibras musculares con el labio superior. ¿Qué es lo que hace? Jala el labio superior arriba y afuera. Luego tenemos otro músculo que es el músculo cigomático mayor, que están viendo ahí, los cigomáticos mayores derecho e izquierdo. Estos músculos cigomáticos nacen también de la cara externa del hueso malar o del pómulo, cerca del ángulo posterior, se dirigen abajo y adentro, o sea, medialmente, y terminan en la comisura labial, en ambos lados, derecho e izquierdo, como ustedes están viendo. Miren cómo termina en la comisura labial. Luego, ¿qué va a hacer como mecanismo de acción? Cuando ambos, cigomático menor y mayor, se contraen, van a tirar la comisura labial arriba y afuera juntos. Es el músculo de la risa, ¿de acuerdo? Es el músculo de la risa. Luego tenemos a otro músculo. Este músculo es inconstante. Miren, lo he marcado con líneas de color violeta, ¿no?, para que puedan distinguir que es inconstante. Es el músculo risorio. ¿Listo? El risorio derecho y el risorio izquierdo. Derecho e izquierdo. Ambos músculos, que son fascículos musculares muy delgados, se van a insertar en la fascia masseterina y luego van a terminar en la comisura labial, derecha e izquierda. Van a jalar la comisura labial hacia afuera. ¿De acuerdo? Luego tenemos al músculo depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios. Como ustedes están viendo, este músculo, ¿sí?, se origina en ese segmento, miren bien, en la línea oblicua. O sea, en este caso, nace de acá, de la línea oblicua, que estoy marcando. Esta es la línea oblicua externa de la mandíbula, del lado derecho y del lado izquierdo. Por su base se inserta este músculo ahí, y luego asciende a la comisura labial, y en particular va al labio superior, ¿sí? Inclusive este músculo triangular de los labios, o conocido como depresor del ángulo de la boca, existen fascículos musculares que llegan hasta el surco nasogeniano, ¿me entienden? De tal manera, cuando toman su punto fijo en la línea oblicua de la mandíbula, traen, tiran y jalan,
la comisura labial se va a dirigir abajo y afuera, de ambos lados. Y a la vez puede tirar también las narinas, como les decía, porque estos fascículos musculares del depresor del ángulo de la boca jala también en parte al ala de la nariz. Y entonces este es el músculo de la tristeza. ¿De acuerdo? Bien, miren, hemos puesto, como ustedes pueden ver, miren, estoy quitando los músculos. Todos están puestos en planos anatómicos. Miren, aquí tengo el canino o el elevador del ángulo de la boca, el bucinador después, el depresor del labio inferior, los músculos de la borla del mentón o de la barba, están en un plano profundo. Cubriendo estos músculos tenemos al elevador del labio superior, al elevador de la nariz del labio superior, al cigomático menor, cigomático mayor, que van cubriendo al plano profundo, como ustedes están viendo. Luego al risorio derecho e izquierdo, luego al depresor del ángulo de la boca. Es así como se van estructurando y sobreponiendo los músculos de la mímica facial. ¿De acuerdo? Y eso hay que entender. Para disecar estos músculos de la cara hay que conocer su trayecto e inserción. Muchas de las personas o muchos de los anatomistas a veces cuando están empezando en la anatomía tienen miedo y dificultad de hacer la disección de los músculos cutáneos de la cara. ¿Pero por qué? Porque existe un músculo que lo voy a mostrar enseguida, es este. Miren bien cómo este músculo se denomina platisma o músculo cutáneo. Este músculo platismo o músculo cutáneo, como ustedes pueden ver, asciende desde el cuello hasta casi la mitad de la cara. O sea, ¿qué quiere decir? Es un músculo que se sobrepone y cubre a todos los músculos de la mímica facial. Y este músculo cutáneo o músculo platisma tiene su origen en la región de la cintura escapular. Es desde ahí donde asciende y miren bien, cubre los músculos del cuello y miren bien, llega a cubrir casi la mitad de los músculos de la mímica facial. Y cuando hacen la apertura de la piel, tejido celular subcutáneo de la cara, y quieren identificar estos músculos de la mímica, no van a poder identificar así fácilmente. ¿Por qué? Porque este músculo platisma, tanto derecho e izquierdo, los cubren y sus fascículos musculares van en este sentido ascendente. ¿Me entienden? Y es ahí donde dicen, no, qué difícil es ubicar estos músculos, es bien difícil disecar, pero hay que tomar en cuenta, este músculo platisma los cubre. Y lo que hay que hacer, la clave para poder disecar estos músculos es primero disecar a nivel cervical, o sea, a nivel del cuello. A estos músculos hay que desplegarlos, hay que levantarlos como si fuesen las hojas de un libro, ¿me entienden? Para poderlos abrir, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace este músculo platisma, para poder identificar a los músculos cutáneos de la cara. Espero que me hayan entendido sus puntos de inserción y su terminación de cada músculo y cómo actúa en su mecanismo de acción. Seguiremos. Aquí, para que ustedes puedan repasar, les traje esta imagen para que ustedes puedan identificar. Pero antes, nos olvidamos de escribir los músculos auriculares que están relacionados con la oreja. Aquí tenemos el músculo auricular anterior, el superior, y estos serían los posteriores o posterior. Los músculos de la oreja se dividen en músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Los intrínsecos los vamos a hablar cuando hablemos del aparato de la audición. En este caso, los extrínsecos, miren bien, se van a fijar a esta estructura aponeurótica, que es la gálea aponeurótica. ¿Listo? O aponeurosis epicraneal también se llama. Aquí tenemos el músculo frontal. Entonces, el músculo auricular anterior y el superior se insertan en la gálea aponeurótica y van a ir, el auricular anterior a la espina del hélix. El auricular superior van a ir a la convexidad de lo que es la oreja en su parte interna o medial. Estos músculos auriculares son rudimentarios en nosotros, son involucionados estos músculos. Pero estos músculos auriculares son bien desarrollados en otros, en este caso los animales, como el perro, el gato, el lobo, etcétera, o el elefante. Gracias a estos músculos auriculares es que los animales como el perro o el zorro tienen gran audición o gran agudeza auditiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pueden mover su pabellón auricular, pueden mover su oreja. Y en cambio nosotros no lo podemos hacer porque estos músculos son rudimentarios, han sido involucionados en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces,
Aquí les traigo las imágenes de los músculos faciales o de la mímica facial. No las voy a volver a mencionar, solamente quiero que ustedes reconozcan y puedan identificar con lo que ya he mostrado anteriormente, ¿de acuerdo? Luego aquí también lo mismo para que ustedes puedan hacer su práctica y reconocer qué músculos son cada uno y puedan identificarlos. Aquí tenemos el mecanismo de acción de diferentes músculos, no los voy a detallar tan bien. Miren bien qué es lo que hace el orbicular, estrecha los párpados y cierra. ¿Qué es lo que hace en este caso? Miren bien el elevador del labio superior y de la nariz. Miren bien, van a dilatar las narinas y elevar el labio superior. ¿Qué es lo que hacen en este caso? Miren bien el cigomático menor y el mayor. Tiran la comisura labial arriba y afuera. ¿De acuerdo? Miren qué es lo que hacen los músculos de la borla del mentón o de la barba. Aquí tenemos los músculos del depresor del labio inferior. Tiran el labio inferior hacia abajo. ¿De acuerdo? Y estos son los músculos triangulares o depresores del ángulo de la boca. Tiran las comisuras labiales abajo y afuera. Este es el músculo elevador del labio superior. Tiran el labio superior arriba y afuera. ¿De acuerdo? Bien, seguiremos. Hablaremos del nervio facial. Ya sabemos que es el séptimo par craneal. El nervio facial no está solo, está acompañado por un nervio que se llama intermediario de Weisberg. Pero ¿por qué es intermediario? Su nombre lo dice, intermediario es porque está interpuesto entre otro par craneal más, que es el nervio vestíbulo coclear. Si hablamos en relación a su función, este nervio es un nervio mixto. Tenemos que saber que los nervios craneales se van a clasificar en nervios motores, nervios sensitivos o sensoriales y nervios mixtos, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de nervio mixto quiere decir que es sensitivo o sensorial, es vegetativo y motor, ¿de acuerdo? En este caso, el séptimo par craneal es un nervio mixto, es sensitivo, sensorial, es vegetativo y es motor. Y para hablar del nervio facial tenemos que hablar que tiene un origen real y un origen aparente. Cuando hablamos de origen real, tenemos que hablar dónde se localiza su primera neurona. Y cuando hablamos de origen aparente, estamos hablando por dónde se lo ve salir al nervio en el tallo cerebral. ¿Por dónde se lo ve salir? En este caso, sale del surco bulbo protuberencial. ¿De acuerdo? Y los vamos a mostrar enseguida. Ahora, del origen real. Aquí tengo el origen real motor que se encuentra en el núcleo, en la sustancia gris de la protuberancia. Y si es origen sensitivo sensorial, su primera neurona sí o sí va a estar localizado en un ganglio. Cuando hablamos de una parte sensitiva sensorial, tenemos que indicar que se encuentra en un ganglio, en este caso es el ganglio geniculado. Y si es vegetativo como el motor, se encuentra en un núcleo. En este caso, su origen vegetativo de este par craneal va a ser dos núcleos, el núcleo lágrimo-muconasal y el núcleo salival superior. Estos núcleos cumplen una función dentro de estos órganos, en este caso la glándula lagrimal y las glándulas de la mucosa nasal, y en este caso también de las glándulas salivales. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Aquí tenemos el origen real y aparente. Acá tenemos el tallo cerebral. Esta es la protuberancia, el mesencéfalo. Este es el bulbo raquídeo. Aquí tenemos en este caso, las pirámides vulvares, ¿no ve? Y acá atrás las olivas. Y entonces, miren bien, aquí tengo el surco. Este surco que separa la protuberancia del bulbo raquídeo se la denomina surco bulbo pontino. Si hablamos de origen aparente, por donde se lo ve salir es el origen aparente. Este sería el origen aparente del surco bulbo pontino, y ahí tenemos al nervio facial, y ahí está su ganglio geniculado. Si hablamos del origen real, del origen motor, aquí podemos ver el núcleo motor que se encuentra en la sustancia gris, que se encuentra cerca del piso del cuarto ventrículo. Este sería su origen real de la parte motora. Ahí se encuentra la primera neurona y sus fascículos, como ustedes pueden ver, rodean a otro núcleo. Este es el núcleo del sexto par craneal. Y miren bien cómo las fibras motoras salen y discurren por el nervio facial. Y si hablamos de su porción sensitiva y sensorial, su primera neurona va a estar localizada siempre en un ganglio, como les he dicho, ¿no? Ahí está, miren bien, este ganglio aloja a esta célula nerviosa, es una célula nerviosa en T, presenta una prolongación central que ingresa al surco bulbopontino y va a tomar comunicación con este otro núcleo, que es el núcleo de las solitario, sobre todo con el núcleo gustativo. Y su prolongación
periférica tiene que ir al órgano efector, que puede ser en este caso la lengua, para relacionada con el gusto. Luego tenemos el núcleo vegetativo. Aquí está de color celeste. Este sería su origen real. Ahí estaría la primera neurona y ese núcleo lácrimo-muconasal representa el núcleo lácrimo-muconasal y salival superior. Sus fibras tienen que salir a través del nervio, que son fibras preganglionares, y tienen que conectarse con otras fibras postganglionares que se encuentran en un ganglio cercano al nervio. ¿De acuerdo? Eso a tomar en cuenta. En este caso, miren bien, si hablamos del origen sensorial, ahí está, tiene que ser un ganglio geniculado donde está la primera neurona, y aquí tenemos el esquema. Miren bien, ahí está el ganglio geniculado. Este ganglio geniculado presenta a esta neurona, la cual va a emitir una prolongación periférica, que representaría en este caso a la cuerda del tímpano. Y esta cuerda del tímpano tiene que ir ¿a dónde? No solamente a la lengua, tiene que ir a las glándulas, en este caso a la glándula submandibular y sublingual. Y si es a través de la cuerda del tímpano, estaría recibiendo la porción sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua, o sea, está percibiendo el sabor salado, ácido y agrio. ¿Quién? La cuerda del tímpano. ¿Pero a través de quién? Del nervio lingual. ¿Rama de quién es? Del nervio mandibular, quinto par craneal. ¿De acuerdo? Entonces, el origen real sensorial se encuentra en un ganglio geniculado, en el trayecto del nervio. Este emite una prolongación periférica, que estamos mostrando, que es la cuerda del tímpano, y a través del nervio lingual recibe, ¿sí?, el gusto salado, ácido y agrio de los 2/3 anteriores de la lengua. Esta neurona recibe el estímulo y también tiene que mandar otro estímulo a través de otra prolongación central o protoplasmática que va a llegar al núcleo de la solitario, sobre todo a su porción superior, que es el núcleo gustativo. De este núcleo gustativo tiene que ir a conectarse con otras estructuras vegetativas superiores como el hipotálamo y la vía olfativa para percibir el gusto, y tiene que llegar al área principal donde se siente el gusto, que es el área 43 de Brodmann. ¿De acuerdo? Ese es el origen real sensorial del facial. Sensorial y sensitivo también. Ahora, si hablamos de un núcleo vegetativo u origen vegetativo, tiene que estar acá en el interior del tallo cerebral, en la protuberancia. Y estamos hablando del núcleo salival superior y del núcleo lácrimo-muco-nasal. Estos dos núcleos son vegetativos y están localizados en la protuberancia, como ustedes pueden ver. Entonces, ahí tenemos al núcleo, a este único que está representando a ambos núcleos, salival superior y lácrimo-muconasal. Ahí está su neurona, y esta neurona va a emitir su prolongación cilindroxil y tiene que tomar contacto en el trayecto, cerca de su trayecto, con unos ganglios. En este caso, miren bien, esto representa a un ganglio. Bien puede ser el ganglio pterigo-palatino o el ganglio submandibular y sublingual. Este ganglio no está en el trayecto del nervio, pero sí está cerca. Entonces, este ganglio va a tener a las fibras postganglionares, miren bien, a las fibras postganglionares, y va a emitir su prolongación cilindroxil a los órganos efectores, como les decía. Si es a la glándula lagrimal y de las glándulas mucosas de las fosas nasales, este ganglio sería el ganglio pterigo-palatino. Pero si es la glándula sublingual y submandibular, este ganglio sería el ganglio submandibular y sublingual, que estarían acá en su trayecto, ¿no? Entonces, a no olvidarse, ese es el origen real vegetativo. ¿Dónde se encuentra? En los núcleos salival superior y lácrimo-muco-nasal. ¿Tiene que hacer conexión con un ganglio que está cerca de su trayecto del nervio? Sí. Estos son los ganglios vegetativos que están cerca, el ganglio pterigo-palatino, ganglio submandibular y sublingual, ¿de acuerdo? Entonces es el origen vegetativo del séptimo par craneal. Este núcleo vegetativo, tanto salival superior como lácrimo-muconasal, tiene también que tomar contacto con otros centros vegetativos superiores como el hipotálamo para que mande un estímulo o respuesta, ¿de acuerdo? Que puede ser preparar la cavidad bucal o el estómago para la digestión. Luego entraremos en este caso en relación al trayecto y sus relaciones del nervio facial. Ya sabemos que tiene un origen aparente, o sea, sale del surco bulbopontino este nervio facial y tiene que ingresar al oído, o
o sea, en este caso, al oído interno, a la porción petrosa del temporal. Como ustedes pueden ver, esta es la porción petrosa del temporal, esta es su escama, miren bien, esta es la ala mayor del esfenoides, la silla turca, el agujero mayor, el occipital, ¿de acuerdo? Entonces, miren bien, aquí se puede ver una imagen que está sobreponiendo a la porción petrosa. ¿Por qué? Eso indica que en su interior del oído interno existe esto, que es el laberinto óseo. Y en el laberinto óseo está compuesto, miren bien, por esta estructura que se llama caracol o cóclea, esta estructura abultada con dilataciones que se llama vestíbulo óseo, y luego los conductos semicirculares, miren bien, los conductos semicirculares, conducto semicircular anterior, conducto semicircular lateral o horizontal y conducto semicircular posterior. Aquí podemos ver al nervio coclear, aquí podemos ver acá, miren, el nervio vestibular, y entre los dos, el coclear y el vestibular, tengo este otro nervio, miren bien, es el nervio facial, ¿de acuerdo? El nervio facial, ¿sí? Entonces, el nervio facial, una vez que se ha originado aparentemente del surco bulbopontino, tiene que ingresar al CAI. ¿Qué es el CAI? El conducto auditivo interno, juntamente con el nervio vestíbulo coclear o octavo par craneal. Ingresan juntos al CAI y en el CAI se diferencian, se van separando. ¿Pero por qué? Hay que tomar en cuenta algo. El peñasco, que es esto, ¿sí?, tiene un eje, y este es eje. Miren, estoy graficando el eje, este es el eje, ese es el eje del peñasco. Y como ustedes pueden ver, el nervio facial en su trayecto intrapetroso va a tener tres porciones, 1, 2 y 3. La primera porción, como ustedes pueden ver, miren, ya es remarcado de color rojo, esa es la primera porción del facial. Se va a localizar entre lo que es la cóclea o caracol y el vestíbulo óseo. Su relación importante es que está entre esas dos estructuras, entre la cóclea y el vestíbulo óseo. Y esta primera porción del facial, ¿sí?, es una porción que está en relación al eje del peñasco. Este es el eje del peñasco y entonces ustedes me dirán, ¿es perpendicular o paralela? Como ustedes pueden ver, es perpendicular al eje del peñasco. La primera porción, ¿de acuerdo? En esta otra imagen tenemos ya más clara, un poco más agrandada. Miren bien, este es el conducto auditivo interno, este es el conducto auditivo externo, CAE. Todo esto que está de color celeste es el oído medio. Y esto que ustedes ven acá que estoy señalando es la caja del tímpano. Esta sería la membrana timpánica y esta sería la pared medial de la caja del tímpano. ¿Están viendo? Este sería la cóclea, como ustedes pueden ver, la cóclea o caracol. Este es el vestíbulo óseo y los conductos semicirculares, ¿de acuerdo? Graficamos el eje del peñasco, miren bien el color amarillo que está saliendo, y graficamos la primera y la segunda porción del trayecto del facial. La primera porción, ahí está, de color rojo, como ustedes pueden ver, miren bien, este es el CAI, ha entrado, y la primera porción del facial va a estar entre la cóclea o caracol y el vestíbulo. Luego miren bien la segunda, ahí aparece la segunda porción, ahí está, ¿no ve? La segunda porción es cuando la primera cambia de dirección y se hace casi, miren bien, superior y medial a la caja del tímpano. Esta es la caja del tímpano. Entonces está superior y medial a la caja del tímpano. Y luego la tercera porción no se la ve acá porque es vertical. Las voy a mostrar en las siguientes imágenes. Estamos hablando del trayecto intrapetroso y sus relaciones principales que tiene el nervio facial. Primera porción está entre la cóclea y el vestíbulo, perpendicular al eje del peñasco. Segunda porción está superior y medial a la caja del tímpano. ¿De acuerdo? Ahí se ve, ¿sí? Ahora vayamos a ver la tercera porción. Luego vamos a ver cómo está estructurada las otras estructuras. Pero veremos la primera y la segunda, cómo va en su trayecto y las relaciones. Aquí tenemos una imagen donde podemos apreciar el conducto auditivo interno. Se ha roto o se ha desgastado una parte de la pared del conducto auditivo interno. Y aquí podemos ver dos nervios. Miren bien, este que ven acá es el nervio coclear. Este que ven acá es el nervio vestibular. Miren bien, entre estos dos nervios tengo este nerviecito delgado que ven acá, es el intermediario de Breisberg, y este de acá es el nervio facial. ¿De acuerdo? En el fondo del conducto auditivo interno, ¿qué va a pasar? El nervio
facial, ¿sí? Va a atravesar un orificio. Este es un orificio. Aquí tenemos en el fondo del conducto auditivo interno, tengo 4 cuadrantes. 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. En este caso, este es el cuadrante antero superior, cuadrante póstero superior, cuadrante póstero inferior y cuadrante antero inferior. El cuadrante antero inferior está ocupado por este nervio, que es el nervio coclear, ¿de acuerdo? Y el cuadrante póstero superior y póstero inferior, miren bien, este es el nervio vestibular, o sea, va a estar ocupado por el nervio vestibular, que está relacionado con el equilibrio, el nervio coclear con la audición. El cuadrante antero superior del fondo del conducto auditivo interno va a estar ocupado por este nervio, que es el nervio facial que están viendo. Y aquí podemos ver en otra imagen tridimensional el nervio el nervio coclear. Miren bien cómo el nervio coclear ingresa a la cóclea. Y esta es la cóclea o caracol. Este es el nervio vestibular, bien clarito. Miren cómo está, e ingresa a la porción vestibular y a los conductos semicirculares. Y aquí tenemos al nervio facial. Miren bien cómo ingresa y se va a localizar esta primera porción del facial entre la cóclea, que es esto, y el vestíbulo óseo. Miren bien, y aquí tenemos la segunda porción, cómo cambian de dirección, ¿no ven? Esta primera porción es perpendicular, este sería el eje del peñasco, perpendicular al eje del peñasco, y la segunda porción, este es el eje, sería paralelo al eje del peñasco. Entre la primera y la segunda porción tenemos la rodilla del facial, donde se encuentra este ganglio, el ganglio geniculado, ¿de acuerdo? Bien, seguiremos. Aquí tenemos otras imágenes. Lo que vamos a hacer, miren bien, acá tengo el peñasco del temporal, la escama. Lo que vamos a hacer es hacer un corte a la altura del oído medio. Ahí está la línea roja que ven y aparece ahí. Ese es un corte que vamos a hacer con un serrucho, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que hemos cortado, vamos a retirar toda esta parte lateral y lo vamos a ver en este sentido. Y esto es lo que estamos viendo una vez que hemos hecho el corte. Estamos viendo la caja del tímpano. Miren bien, esta es la caja del tímpano. Aquí está la caja del tímpano, ¿de acuerdo? Miren bien, este sería el conducto faringo-timpánico. Aquí tengo el conducto del músculo tensor del tímpano. Miren bien, este sería el promontorio de la pared medial de la caja del tímpano, que corresponde a la primera vuelta del caracol. Aquí tengo la ventana vestibular, la ventana coclear, ¿de acuerdo? Pero ahí llama la atención algo. Miren bien, por encima y detrás de la ventana vestibular tengo esto. Primero esto, miren bien, esta es la primera porción del facial. Esto sería la segunda porción del facial, como ustedes están viendo. ¿Me entienden? Es superior y medial a la caja del tímpano, les decía, ¿no? Por encima y medialmente a la pared medial de la caja del tímpano. Ahí está. Todo esto sería la segunda porción, que es paralelo al eje del peñasco. Y luego la tercera porción es esta, miren, la porción vertical. Ahí está la porción vertical en este caso, la tercera porción del trayecto intrapetroso del facial. Y luego sale por el agujero estilomastoideo para entrar a la región parotidia y luego de ahí a la región facial. ¿De acuerdo? Miren, acá podemos reconocer un nerviosito bien importante. Este es el nervio timpánico o de Jacobson, rama colateral del noveno par craneal. Miren, acá tenemos la pirámide de la pared posterior de la caja del tímpano. Ahí se encuentra el músculo del estapedio o del estribo. Y aquí tengo un nerviosito. Este tendría que ser la cuerda del tímpano. Y aquí tengo en una estructura ósea. Todo esto sería el trayecto de la segunda porción del facial, el conducto estilomastoideo o de falopio también se llama. Ahí está, por ahí desciende la tercera porción del nervio facial para salir al agujero estilomastoideo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya hemos visto las 3 porciones del nervio facial. Veremos en otra imagen cómo se ve. Esta es una vista anterior de la caja del tímpano, mucha más bonita. Aquí tenemos la membrana timpánica, aquí tengo el martillo, aquí tengo el yunque, aquí tengo el estribo, y este es el promontorio. Miren bien, esta es la pared medial de la caja del tímpano, este es el techo de la caja del tímpano. Como ustedes pueden apreciar, miren bien, en el promontorio tengo estos nerviositos. Miren, este es el nervio timpánico o de Jacobson. Este nervio timpánico de Jacobson recoge la sensibilidad de la caja del tímpano. ¿De acuerdo? Y aquí podemos apreciar algo. Miren, esta es la segunda porción del facial de su trayecto. Pues les decía,
es superior y medial a la caja del tímpano. Esta es la segunda porción. Y esto sería la tercera porción del facial, como ustedes están apreciando, la tercera porción que es vertical. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver un ramito nervioso. Miren, esta es la cuerda del tímpano. ¿De acuerdo? La cuerda del tímpano que rodea el cuello del martillo. Bien, como que ya hemos identificado las tres partes del trayecto intrapetroso del nervio facial. Hablaremos de un esquema y también hablaremos de las colaterales intrapetrosas del nervio facial. Reconoceremos las partes de este esquema. Como ustedes pueden ver, miren bien aquí he graficado una estructura cuadrada que representa la caja del tímpano. Esto sería el promontorio, la ventana vestibular, la ventana coclear o redonda. Aquí tengo la pirámide y aquí tengo el músculo del estribo o del estapedio que sale e ingresa ahí. Este sería lo que es el conducto semicircular lateral u horizontal, ¿no?, del laberinto óseo, el conducto semicircular que sobresale en la pared medial, ¿sí? Luego acá tengo, miren bien, esta sería la apófisis pterigoides del ala del esfenoides. Este sería el conducto biliano, miren que está ahí entre las alas de la apófisis pterigoides. Esto que ustedes ven acá de color azul es el ganglio óptico. Es el ganglio óptico y aquí está ligado al NAT, al nervio aurículo temporal. Es una colateral nerviosa del quinto par craneal, o sea, específicamente del nervio maxilar, ¿de acuerdo? El NAT, nervio aurículo temporal significa NAT, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Miren, aquí tengo una parte de la cara, la glándula lagrimal, las glándulas mucosas. Este representa el ganglio pterigopalatino. Miren bien, este es el ganglio pterigopalatino. Les estoy identificando para que luego me entiendan cómo es las conexiones nerviosas. Aquí tengo la lengua, aquí tengo el nervio lingual que va a ir a la lengua. Esto representaría la cuerda del tímpano que se une al nervio lingual, las glándulas sublingual y submandibular. Y estos serían subganglios, ¿no? El ganglio submandibular y sublingual. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esta aclaración para que puedan entender las conexiones nerviosas, es que vamos a empezar cómo empieza el trayecto intrapetroso esquemáticamente. Primero tenemos la primera porción del facial, que hemos dicho que es perpendicular al eje del peñasco. Luego tenemos la segunda porción del facial, como ustedes están viendo, que es paralelo al eje del peñasco y es superior y medial a la caja del tímpano, como ya hemos visto en las anteriores imágenes. De la unión entre la primera y la segunda porción se encuentra y nace el ganglio geniculado. ¿Me entienden? Luego, continuando a la segunda porción del nervio facial, tenemos la tercera, que es vertical. ¿Se acuerdan? Que es vertical. O sea, casi la tercera porción del nervio facial está posterior a la pared posterior de la caja del tímpano. A esta altura estaría la pared posterior, a esta altura la pared anterior. ¿De acuerdo? Pared superior, pared inferior. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera porción del facial es posterior a la pared posterior de la caja del tímpano. Y luego tiene que salir por agujero estilo mastoideo. ¿Sí? ¿Qué más? Seguiremos. La caja del tímpano, la pared medial, que es esto de la caja del tímpano, porque aquí tengo el promontorio, va a recibir a un nervio. Miren bien, es esto. Es una colateral del noveno par craneal. ¿Y cómo se llama este nervio? El nervio timpánico o de Jacobson. Una vez que ingresa a la caja del tímpano, este nervio se va a subdividir en 6 ramas colaterales pequeñas. 2 anteriores, que es uno el carótico timpánico y otro que es el nervio tubárico, parinerval contofaringo timpánico. Recoge su sensibilidad de esas 2 estructuras. Luego tengo 2 posteriores que van a ir a la ventana vestibular y a la ventana coclear. Igual recogen la sensibilidad de esos segmentos. Hasta ahí haremos un paréntesis. Nos faltan 2 ramas más. Volvamos al nervio facial. Estamos hablando de las colaterales intrapetrosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Del ganglio geniculado van a ser el nervio petroso mayor que ustedes están viendo ahí, ¿no? Miren cómo sale. En la cara anterosuperior del peñasco va a salir este nerviecito y este nervio timpánico es el que va a dar origen a un ramo, que es el nervio petroso menor, como ustedes están viendo, miren, ¡zas! ¿Y qué pasa? Se conocen con el nervio petroso mayor, se enamoran y se juntan.
y de la unión del nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo, que es esto, resulta este otro nervio, que es el nervio vidiano o pterigo-palatino, que ustedes están viendo. Miren, entonces si se dan cuenta que el nervio petroso mayor se fusiona con el nervio petroso profundo y de la unión nace el nervio vidiano o pterigo-palatino. Y ahí pueden ver, ¿dónde termina? En el ganglio pterigo-palatino. Y aquí es algo importante que hay que saber distinguir. Como el nervio petroso mayor se unió al nervio petroso profundo, como toda relación siempre hay alguien que domina. En este caso, el que va a dominar es el nervio petroso mayor. Como ven de negro, llega al ganglio pterigo-palatino y de ahí salen fibras nerviosas que van a estimular a la glándula lagrimal y a las glándulas mucosas. ¿De acuerdo? Es importante saber esta funcionalidad y conexión de estos nervios. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos la otra rama del nervio timpánico, en este caso, o la otra rama del nervio facial, que es el ramo comunicante del plexo timpánico, lo que está punteado. ¿Listo? Este nervio se va a unir con este otro nerviosito que viene del nervio timpánico, como ustedes están viendo. Se unen igual, se conocen y se juntan, se anastomosan. ¿Listo? Y de esta anastomosis, igual, uno tiene que dominar más que el otro. En este caso, el que va a dominar es este que está de color azul punteado que están viendo. Es el nervio petroso menor. Entonces, el ramo comunicante del plexo timpánico se enamora del nervio petroso menor y de la unión nace este único ramo y quien va a dominar es el nervio petroso profundo menor o petroso menor. ¿Dónde termina? Como ustedes pueden ver, termina en el ganglio óptico. Y este ganglio óptico, miren bien, está unido al nervio aurículo temporal. A través de este nervio aurículo temporal están estimulando a la glándula parótida, a la glándula salival mayor. O sea, ¿qué quiere decir? La glándula parótida va a estar estimulada funcionalmente por el noveno par craneal. A tomar en cuenta ese punto. ¿De acuerdo? Seguiremos. El facial ya ha dado estas dos colaterales, el nervio petroso mayor y el ramo comunicante del plexo timpánico. Ya sabemos cómo se han unido. En su trayecto, en la tercera porción, miren, pequeñito, acá, miren acá. Voy a señalar, miren acá, ahí tengo el músculo del estribo del estapedio y miren bien cómo va a salir la ramita. Tac, ¿ven? Ese es el nervio del estribo o estapedio. Luego tenemos otra colateral. Ahí está, la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano ya les he mostrado también anteriormente. Atraviesa la caja del tímpano, rodea el cuello del martillo, sale por la cisura petrotimpánica a la fosa infratemporal y se enamora del nervio lingual. Ahí se enamora y se junta también. A través del nervio lingual percibe la percepción sensorial del gusto de la lengua de los dos tercios anteriores y a través de este mismo nervio lingual hace conexión con los ganglios submandibular y sublingual para estimular a la glándula submandibular y sublingual. Entonces, si hacemos una comparación, miren bien, el facial va a estimular a las glándulas submandibular y sublingual para su secreción. ¿A través de dónde? De la cuerda del tímpano. ¿A quién utiliza? Al nervio lingual. ¿Y de quién es ese nervio lingual? Del nervio mandibular, quinto par craneal. Pero miren acá, el noveno par craneal les había dicho que aquí se une al ganglio óptico y a través del nervio aurículo temporal estimula la glándula parótida. O sea, la glándula parótida es estimulada funcionalmente por el noveno par craneal, pero utiliza una vía alterna, lo utiliza el nervio aurículo temporal, que es una rama del quinto par craneal. ¿De acuerdo? Tenemos otras colaterales en su trayecto, en su tercera porción. ¿Cuáles son? El nervio o ramo sensitivo del conducto auditivo externo. A través de este nervio recogemos la sensibilidad dolorosa, presión, frío, etcétera, del CAE, del conducto auditivo externo y de la parte de la membrana timpánica. Luego tenemos otro ramito, el ramo comunicante del décimo par craneal. Es un ramo anastomótico que va a comunicarse con este par craneal. Esas serían las 6 ramas colaterales intrapetrosas del nervio facial, ¿de acuerdo? Y su funcionalidad. Seguiremos
Miren bien, aquí reconoceremos, aquí está, este sería el nervio petroso mayor, las ramas colaterales, el ramo comunicante del plexo timpánico, aquí tengo el nervio timpánico de Jacobson, miren sus dos ramas que van subiendo y se van a unir con los nervios petroso mayor y ramo comunicante del plexo timpánico. Miren aquí el ramo carótico, el ramo tubárico que va a inervar el conducto faringo timpánico. Estos serían el ramo carótico timpánico porque va a ir a la carótida, ¿de acuerdo? Seguiremos. Aquí está la cuerda del tímpano. Miren bien la cuerda del tímpano cómo nace de la tercera porción y luego sale por la cisura petrotimpánica y se une al nervio lingual. Aquí tengo el músculo del estribo del estapedio y de ahí tiene que salir su ramito nervioso para inervar este músculo pequeñito. ¿De acuerdo? Y aquí tengo algunos ramos colaterales extrapetrosos. Aquí tengo, miren bien, el ramo motor para el estiloide y el digástrico, el nervio auricular posterior que va a rodear hacia atrás en la oreja y el ramo comunicante del noveno par craneal que no se lo ve acá en este caso, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos hablado de las ramas colaterales intrapetrosas y extrapetrosas del facial. Miren, ahí tengo nuevamente la imagen, ahí está la cuerda del tímpano que les había dicho, este es el nervio timpánico con sus ramas y cómo atraviesa para unirse al nervio petroso mayor, ¿sí? Y al ramo comunicante del plexo timpánico. Bien, una vez que el nervio facial ha salido por el agujero estilomastoideo, tiene que dividirse y salir e ingresar a la parótida. Aquí tiene que estar la parótida, pero se la ha retirado con fines didácticos, se la ha retirado. Este nervio facial se aloja en el interior de la glándula parótida. La parótida tiene dos lóbulos, uno superficial y otro profundo. Entonces lo hacen, en otras palabras, como un sándwich al nervio facial. En el interior de la glándula parótida, este nervio facial va a dar sus dos últimas ramas terminales. Miren bien, sigan el cursor. Este es el ramo temporofacial, como ustedes pueden ver, porque va a ir a la región temporal sus ramos, y a la mitad superior de la cara, o sea, de la mitad superior. Toda esta es la cara, mitad superior. Entonces, el ramo temporofacial va a inervar a los músculos cutáneos de la cara en su mitad superior. ¿De acuerdo? Luego tenemos este otro ramo, el ramo cérvico-facial que estoy marcando acá. Este ramo cérvico-facial, miren bien, va a inervar a la mitad inferior de los músculos de la cara. ¿De acuerdo? Entonces es así como inerva el nervio facial. Este es el ramo cérvico-facial y va a inervar a la mitad inferior de los músculos de la cara y en este caso también va a inervar por su ramo cervical al músculo platisma o músculo cutáneo. Alguna denominación que existe, miren bien, la rama temporofacial que es esta y esta es la rama cervicofacial, se van a unir por anastomosis, podríamos decir. De ahí ha salido una denominación, la denominada pata de ganso. Esa pata de ganso es las anastomosis que tienen entre la rama temporofacial y cervicofacial, ¿de acuerdo? Y como ustedes pueden ver, estos son ramos motores que van a inervar todos los músculos de la mímica facial que ya hemos estudiado. ¿De acuerdo? Bien, entonces hablaremos de su aplicación clínica. Hablaremos de la parálisis facial central y periférica. Bien, reconoceremos esta parte. Estos son los dos hemisferios cerebrales, los dos lóbulos frontales, derecho e izquierdo. Estos son los dos núcleos motores del facial. Este es el núcleo motor facial derecho y este es el núcleo motor facial izquierdo. Miren bien, el núcleo motor facial derecho e izquierdo se subdividen a la vez en dos subnúcleos, uno superior y otro inferior. Lo mismo, superior e inferior. Este superior, si analizamos, va a inervar a la mitad superior de la cara y el núcleo inferior va a inervar a la mitad inferior de los músculos de la cara. Quiero que me entiendan de esa manera. Entonces tengo del lado derecho e izquierdo. Este subnúcleo superior va a inervar a la mitad superior de la cara derecha y este núcleo de aquí abajo a la mitad inferior derecha de la cara. Y lo mismo en el lado izquierdo, mitad superior izquierda y mitad inferior izquierda. Estos son núcleos motores y tienen que recibir estímulo motor de la corteza motora del lóbulo frontal. Entonces miren bien cómo va su distribución y sus fibras motoras. Del lóbulo frontal, miren, ahí tengo el tallo cerebral, su núcleo motor,
¿Y cómo va a partir el estímulo motor de la corteza frontal a estos núcleos motores que están en la protuberancia, en el tallo cerebral? Entonces el estímulo viaja así. Miren, la porción superior de estos núcleos va a recibir fascículos nerviosos de la corteza motora del lado derecho como del lado opuesto. Lo mismo en el lado izquierdo. Ahora, la porción inferior va a recibir del lado opuesto, como ustedes están viendo. ¿De acuerdo? Del lado opuesto. Miren bien, en la porción inferior derecha recibe el estímulo motor del lado izquierdo. Y lo mismo en el lado izquierdo recibe estímulo motor del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Veremos la graficación del nervio. Miren bien lo que les decía. Esta va a inervar a la mitad superior derecha de los músculos de la cara. Esta va a inervar a la mitad inferior derecha. ¿De acuerdo? Y en este caso solamente he puesto en el lado derecho. Y todo esto es el nervio facial y su trayecto intrapetroso. Esta línea punteada representa el trayecto intrapetroso del facial. Y aquí tengo las dos ramas terminales. Esta sería la temporofacial y esta sería la cervicofacial. ¿Dónde tiene que ir? A los órganos efectores. Ahí están los músculos de la cara. Como les decía, la rama temporofacial va a inervar a la mitad superior de los músculos de la cara y la mitad inferior va a estar inervada por esta rama que es la cervicofacial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hagamos un ejemplo. Hablaremos de la parálisis facial central. Cuando hablamos de parálisis facial central, la lesión normalmente tiene que estar en la corteza motora. ¿De acuerdo? En la corteza motora. Digamos un caso clínico, un accidente de tránsito con fractura de calota, con hundimiento a nivel de la corteza frontal, ¿sí? Y lesión del área motora. En este caso, pondremos el ejemplo que la lesión ha estado en el lado izquierdo. Esta lesión ha afectado la corteza motora izquierda. Pero hagamos un análisis. Hagamos un análisis con esta disposición de estas fibras nerviosas. Miren bien, hagamos con el lado derecho. Primero, la porción superior de este núcleo. ¿Recibe estímulos del lado derecho? ¿Recibirá o no recibirá? Sí, recibe. ¿Del lado izquierdo recibe? No. ¿Por qué? Porque este lado está lesionado por el trauma. ¿Pero va a funcionar esta parte? Sí, porque de su mismo lado recibe el estímulo. ¿De acuerdo? Seguimos. Luego vámonos a este lado, del lado izquierdo. Si nosotros vemos en el lado izquierdo, este núcleo que recibe de este lado, del lado de la lesión, ¿podrá recibir estímulos fibrosos nerviosos? No. ¿Por qué? Porque aquí está la lesión. Entonces, de este lado no va a recibir, pero del lado contrario que está sano, sí. Entonces, el estímulo va a estar bien. Entonces, este va a estar bien. ¿De acuerdo? Luego nos vamos a esta parte inferior. Y en esta parte inferior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Va a estar recibiendo fibras nerviosas de su mismo lado? No, no recibe, pero recibe del lado contrario. Sí, recibe, pero en este caso estará mal o bien, está bien, porque este lugar está sano. Entonces, el núcleo de la parte superior e inferior del lado izquierdo están bien. ¿Por qué? Porque recibe fibras nerviosas del lado opuesto. En este caso, el lado derecho, como ustedes pueden ver, la porción inferior ¿recibirá fibras del lado contrario? No, no va a recibir el estímulo. ¿Por qué? Porque aquí está la lesión en el lado izquierdo, como les había dicho. Entonces, no va a haber estímulo. Por consiguiente, doctores, ¿dónde va a estar la lesión? ¿Dónde va a estar los músculos paralizados? Tomando en cuenta que les he dicho, este núcleo inerva a la mitad superior de la cara derecha y este núcleo inerva los músculos de la mitad inferior derecha de la cara. O sea, ¿qué quiere decir? Que la lesión va a estar en el cuadrante inferior derecho. Los músculos paralizados van a ser el cuadrante inferior derecho de la cara. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la lesión está en el lado izquierdo. Acá está la lesión. Por consiguiente, no recibe el estímulo motor del lado correspondiente porque está aquí la lesión y este núcleo va a estar sin estímulo. Por consiguiente, la rama cérvico-facial que inerva el cuadrante inferior derecho va a dejar de funcionar y no va a recibir el estímulo motor este cuadrante inferior derecho de los músculos. Por consiguiente, tendríamos esto.
va a haber caída de la mitad inferior derecha de los músculos de la cara. ¿De acuerdo? Eso es parálisis facial central. ¿Cómo sería la parálisis facial periférica? O también llamada de Bell o Afrigori, así también se llama. La parálisis facial periférica o de Bell o Afrigori normalmente se presenta en climas fríos como estamos viviendo actualmente en el invierno. Esos cambios bruscos de temperatura que estemos viviendo en nuestra casita con una temperatura a 40 grados o a 30 grados con la estufa y afuera esté menos 2 grados y uno vaya a abrir la puerta y calle, va a haber cambios bruscos de temperatura. Esos cambios bruscos de temperatura permiten que ingresen una especie de virus, una variedad de virus, sincitial, y en este caso este virus va a afectar y va a ingresar al trayecto intrapetroso del facial. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar un edema. Permítame tomar un poquito de agua. Va a provocar un edema y el nervio facial se edematiza, se hincha, aumenta de grosor. Y al aumentar de grosor, solito se comprime en su trayecto intrapetroso. Se va aplastando, se va apretando, estrangulando el nervio facial. Y al último queda sin función. Por ende, si se afecta al nervio facial en su trayecto intrapetroso por haberse edematizado, hinchado, aumenta de grosor y a la vez se comprime, deja sin funcionalidad a todo el nervio facial. Por ende, las dos ramas, temporofacial, que es esta, y la cervicofacial, no tienen funcionalidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que esta mitad de la cara caiga. En cambio, la otra mitad que esté estimulada y está bien, va a funcionar, va a haber gestos. En cambio, este lado no va a haber gestos. Va a caer la comisura labial, se va a caer el párpado, puede haber lagrimeo constante, etcétera, ¿no? Y va a chorrearse en este caso, va a caer la cara, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de una parálisis facial periférica o de Bell o Afrigori. A tomar en cuenta esta patología. ¿De acuerdo? Entonces, cuán importante es saber y hacer este análisis morfofuncional y un análisis clínico en relación a su trayecto intrapetroso del nervio facial, para que vean cuán importante es saber el trayecto intrapetroso y sus colaterales de este nervio, para hacer una clínica. Importante. Diagnósticos. Con esto hemos terminado, jóvenes. Espero que les haya gustado y nos estamos volviendo a ver.